Quien revise algunos de los principales textos de psicología social verá que, si bien todos tienen al menos un capítulo que trata de metodología, el contenido de ese capítulo varía bastante de autor en autor. Mientras que todos los autores describen más o menos los mismos métodos de investigación, muchos los organizan de manera ligeramente distinta. Por lo tanto, si bien podemos decir que los métodos de investigación están bien identificados, la forma en que tales métodos se clasifican varía según la fuente que uno consulte. En lo que sigue he tratado de ceñirme a lo que se expone en los principales libros de texto de psicología social, pero debo admitir que la clasificación de métodos que uso es propia. Habiendo dicho esto, paso a especificar que según esta clasificación, en psicología social existen dos enfoques para investigar y tres grandes clases de métodos. Los enfoques son básicamente estrategias de investigación. Hay preguntas que requieren una respuesta de tipo interpretativo. Por ejemplo, si pregunto ¿qué es lo que pensaban la mayoría de peruanos sobre Iván Táiz durante la primera mitad del año 2012? La respuesta no podría ser expresada en porcentajes o cuadros estadísticos. En estos casos, los investigadores suelen usar una estrategia cualitativa, es decir, en vez de ir en busca de frecuencias numéricas, van en busca de contenidos como opiniones personales y declaraciones individuales. Este tipo de estrategia es lo que se llama enfoque cualitativo. La idea del enfoque cualitativo es que no estamos midiendo nada, es decir, no estamos asignando números a la realidad de manera sistemática. Esto es especialmente cierto si se trata de un fenómeno de investigación que nadie antes ha trabajado. En nuestro ejemplo, nadie ha realizado una investigación científica sobre este tema, por lo que es natural que, al no contar con una teoría previa, una estrategia cualitativa sea aún más recomendable. Si, por el contrario, la pregunta fuera ¿podría decirnos hasta qué punto está usted de acuerdo con las opiniones del escritor Iván Táiz sobre la comida peruana, usando una escala numérica donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo? La respuesta claramente puede ser expresada en términos de porcentajes y frecuencias estadísticas. En ese caso, el enfoque que estamos siguiendo es cuantitativo, porque estamos midiendo la actitud hacia ciertas ideas de Táiz. En conclusión, existen dos estrategias de investigación, la estrategia cualitativa y la estrategia cuantitativa. La estrategia cualitativa, también llamada enfoque cualitativo, se usa generalmente cuando, primero, no conozco nada o muy poco acerca del tema, y segundo, lo que me interesa es saber cómo interpreta la realidad un grupo de sujetos. Por otro lado, la estrategia cuantitativa, también llamada enfoque cuantitativo, se usa generalmente cuando, primero, quiero y puedo medir, es decir, tengo preguntas muy concretas que hacer, preguntas cuyas respuestas pueden ser expresadas en forma de números. Y segundo, cuando ya tengo una teoría desarrollada, es decir, ciertas ideas concretas acerca de cómo funciona o qué causa el fenómeno que estoy investigando. Por esta misma razón, generalmente la estrategia o enfoque cuantitativo se realiza cuando el objeto de estudio ya ha sido investigado previamente. De hecho, es posible mezclar ambos enfoques. Normalmente eso es lo que pasa en muchas investigaciones. El psicólogo empieza por definir el objeto de estudio, en este caso las reacciones a las opiniones gastronómicas del escritor Iván Táiz, y luego pasa a investigarlas. Esto lo inicia siguiendo un enfoque cualitativo, porque en esta primera etapa no le interesa tanto medir, sino entender la lógica de las ideas detrás de la actitud hacia Táiz. Cuando ya ha indagado lo suficiente y formado una teoría al respecto, el investigador puede pasar a medir. Por ejemplo,
Asumamos que el investigador determina, luego de investigar de modo cualitativo, que la actitud de los peruanos hacia Iván Tais se debe, por un lado, a la creencia generalizada de que criticó a la comida peruana estando fuera de Perú, y por el otro lado, a que los peruanos le dan una gran importancia a la comida peruana. Como paso siguiente, el mismo investigador u otro podría hacer una encuesta para determinar qué porcentaje de personas abriga cada una de estas creencias, y si esas mismas creencias tienen relación con, por ejemplo, el nivel educativo de la persona, su nivel socioeconómico, el lugar donde vive, etc. Esta secuencia de investigar primero cualitativamente para luego usar los resultados cualitativos como punto de partida para hacer una investigación cuantitativa es lo que se llama el enfoque cuali-cuantitativo. El enfoque cuali-cuantitativo es común en el día a día de los investigadores. Normalmente, un investigador empieza por tratar de describir el fenómeno que le interesa. Por ejemplo, exactamente en qué consistió la reacción de muchos peruanos a las frases escritas por Iván Tais en El País. ¿Es cierto que su vida llegó a correr peligro? ¿A qué atribuían muchos peruanos las frases de Tais? Este tipo de pregunta requiere métodos descriptivos. No se busca asociar las opiniones sobre Tais con alguna otra variable. Tampoco se las trata de explicar. Solo queremos saber en qué consisten. Imaginemos que ya lograste responder con suficiente detalle todas las preguntas que tenías y que correspondían a métodos descriptivos. Ahora te han surgido algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, notaste que las reacciones contra Tais no eran exactamente iguales en todos los sujetos, sino que iban variando. Tu impresión es que variaban según el nivel educativo y según el nivel socioeconómico, pero quisieras comprobar esa opinión que tienes. Además, piensas que los varones tendían a reaccionar de forma más enérgica a las palabras de Tais que las mujeres. Este ya es un tipo diferente de pregunta. Aquí ya no estamos hablando de simplemente describir un fenómeno, en este caso las reacciones al artículo de Tais, sino que estamos tratando de determinar si ese fenómeno está asociado a alguna característica o variable, como el nivel educativo de la persona, su nivel socioeconómico o su sexo. Este tipo de cuestiones se suelen analizar generando escalas, que son como encuestas, pero que se diferencian de estas en que no se limitan a recolectar datos estadísticos, sino que además indagan acerca de variables de tipo psicológico, como la actitud hacia Tais en este caso. Si estamos usando métodos cuantitativos, hay distintas técnicas estadísticas para medir la asociación entre dos o más variables. No las describiremos en detalle, pues eso requeriría una clase especial sobre métodos estadísticos. Bastará mencionar que cuando se trata de mediciones de variables que pueden adquirir muchos valores numéricos distintos, como la inteligencia, la estatura, la edad, etc., los psicólogos sociales suelen usar una técnica llamada correlación. Por otro lado, si una de las variables solo puede tomar dos valores, como hombre y mujer, Lima y provincias, peruano y extranjero, etc., se suele usar un indicador llamado diferencia de medias. Por último, imaginemos ahora que el investigador determina que, por un lado, el sexo no incide realmente sobre la actitud hacia Tais, pero el nivel educativo y el nivel socioeconómico sí están relacionados con la mencionada actitud. Ahora lo que quiere saber es si lo que causa la actitud hacia Tais es el nivel educativo y o el nivel socioeconómico. Esta pregunta puede responderse usando el método experimental. Si te fijas, conforme vamos respondiendo preguntas más simples, vamos pasando a otras preguntas más sofisticadas. Al principio nos limitábamos a hacer una descripción del fenómeno. Luego pasamos a estudiar si el fenómeno está asociado a otras variables. Y por último, ya estamos en posición de preguntar
por la causa directa de la conducta que nos interesa. Algunos estudiantes suelen confundirse hasta cierto punto cuando leen los libros de texto y encuentran que los autores describen métodos de investigación cuantitativos y cualitativos por un lado y métodos descriptivos, correlacionales y experimentales por el otro. Por eso es que he preparado este cuadro. En él podrás darte cuenta de que cuando se habla de métodos cualitativos y cuantitativos, en realidad se está hablando de estrategias de investigación, es decir, de cómo hemos elegido medir ese fenómeno que nos interesa. Por eso, a lo que en algunos libros de texto se denomina métodos, yo lo llamo enfoques. En mi opinión, es un término más claro y más fiel que simplemente métodos. Entonces, existen dos enfoques, como ya habíamos dicho. En ocasiones, sea debido al tipo de variable o fenómeno que nos interesa, sea por las posibilidades reales que tenemos, o alguna otra razón, a veces optaremos por usar un enfoque cualitativo, es decir, no haremos énfasis en mediciones, sino más bien en interpretaciones. En el enfoque cualitativo nos preocupamos menos de medir y más de entender. Por eso es que suele usarse este enfoque antes de generar una teoría. Por el contrario, en el enfoque cuantitativo, lo que buscamos es ir a la realidad y tratar de obtener respuestas específicas y medibles. Pero para saber qué preguntar, tenemos que haber desarrollado una teoría. Por esa razón, usualmente, aunque no siempre, cuando usamos este método, ya tenemos al menos una teoría preliminar acerca de cómo funciona el fenómeno que tratamos de estudiar. Ahora bien, sea cual sea nuestro enfoque, podemos optar por usar métodos descriptivos, asociativos o experimentales. Por ejemplo, podemos describir un fenómeno usando métodos descriptivos bajo un enfoque cualitativo. Por ejemplo, podríamos entrevistar de manera inestructurada a algunas personas en relación a lo que piensan acerca del escritor Thais. También podríamos realizar una observación participante. Ya hablaremos en detalle sobre algunos de estos métodos. Ahora bien, si lo que queremos es describir mediante mediciones, lo típico es usar una encuesta. En este cuadro he usado el término asociativo, debido a que técnicamente la palabra correlacional se refiere a un método cuantitativo. Por lo tanto, sería erróneo llamar a un método cualitativo correlacional. Como recuerdan, lo que buscamos con el método asociativo o correlacional es resolver si el fenómeno que nos interesa está asociado a alguna otra variable o característica. Eso lo podemos hacer de modo netamente cuantitativo, creando o usando una escala y aplicándola a una muestra de personas. Pero también lo podemos hacer de modo cualitativo, por ejemplo, mediante la técnica de grupos focales o focus groups. La contraparte individual de los focus groups son las entrevistas uno a uno o one-on-one. Cuando las usamos como método asociativo bajo un enfoque cualitativo, lo que queremos es ahondar en la asociación entre dos o más variables. A veces, los métodos cualitativos asociativos se usan para ahondar en las posibles razones o interpretaciones de lo que hemos hallado previamente usando los métodos correlacionales cuantitativos. Por ejemplo, en el caso del escritor Thais, podríamos tratar de profundizar en el hallazgo de que la educación y el nivel socioeconómico inciden en la actitud hacia Thais. ¿Cómo funciona esta asociación? Recuerden que usualmente ser más educado lleva a tener un mayor nivel socioeconómico. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si es la educación o falta de ella lo que hace que se tenga una actitud negativa hacia Thais, o por lo contrario, las personas de nivel socioeconómico bajo perciben a Thais como una persona de nivel socioeconómico alto, y eso hace que sientan más hostilidad hacia él. Por último, como se recordará,
usaremos el método experimental. En este método, lo que buscamos ya no es solo describir o asociar, sino explicar. En el subsiguiente episodio entraremos a exponer en detalle sobre el método experimental. Por último, como se recordará, usaremos el método experimental. En este método, lo que buscamos ya no es solo describir o asociar, sino explicar. En el último episodio entraremos a exponer en detalle sobre el método experimental.